caracteriza por estar dentro del rango de que sea uno de los planetas, es un planeta muy, muy rápido, no lento, sino muy rápido. Y por el contrario, se encarga de manejar procesos muy rápidos, procesos muy, en este caso, sincrónicos que podamos tener en el cotidiano vivir. La velocidad que puede tener Mercurio, incluso en nuestras cartas natales, es la invitación a que ahora, a partir de hoy, pues cambia de signo y entra en una dinámica como mensajero. Prácticamente el mensaje que trae Mercurio en Libra es el que da apertura y el gran mensajero, que en este caso se relaciona muy bien con lo que vamos a tener los próximos quizás 6 o 7 semanas adelante. Como es un planeta rápido, no es un planeta lento, sino más bien Mercurio tarda muy poco en un signo del zodiaco, tenerlo en el signo de Libra pues se vuelve todo un acontecimiento y nos va enseñando la velocidad de los mensajes. Máxime ahorita que tenemos eclipses y que vamos a cambiar a la de estación y que vamos a empezar con el equinoccio de otoño también. Es como si Mercurio estuviera en Libra con un mensaje para cada uno de nosotros y no es solamente el acontecimiento de que sea hoy que esté entrando a Libra, digamos de manera oficial 18 de septiembre, sino que también lo haga en compañía de dos planetas que están muy bien ubicados estratégicamente en signos de aire. Esto hace que cobra mayor atención o que haya mayor significado al momento de relacionarnos con la mente o con los procesos que podamos hacer a nivel cognitivo. Al ser un planeta rápido, al ser un planeta veloz, entonces Mercurio tiene la capacidad de estar en distintos elementos en un determinado tiempo de estación. Por ejemplo, si una estación se marca con 3 meses, podemos decir que en esos 3 meses o 4 meses que Mercurio pueda hacer su tránsito fácil, puede llegar a visitar 3 signos. Entonces esa velocidad le permite a Mercurio moverse muy bien con los mensajes y moverse muy bien a través de la comunicación, que es prácticamente una de las palabras que está muy bien tejidas con ese Mercurio en Libra. Mercurio es un planeta regente tanto de Géminis, que también es otro signo de Libra, y al mismo tiempo de Virgo, que es un signo de tierra. Eso lo hemos marcado en otros vídeos. Ahora, a partir de hoy, ¿qué nos está ofreciendo? Pues mucha más sociabilidad y sobre todo apertura a lo nuevo y apertura a lo que nosotros podemos tener en miras de lo que llamamos inteligencia artificial o de lo que usualmente estamos siendo convocados a revisar como cosas nuevas, arquetípico de Mercurio en un aspecto muy, muy positivo con Urano y con Plutón. Esta combinación de dos planetas transpersonales que se ubican en puntos estratégicos o iniciales de dos signos de aire, faltaba que llegara Mercurio, porque finalmente a través de Mercurio es que nosotros podemos comprender toda la información que está ocasionando Urano y Plutón. Urano y Plutón son muy difíciles de comprender o de disolver a nivel personal, porque uno de los propósitos de Urano y Plutón es justamente eso, llevarnos a una carga de exigencia muy por encima de lo que nosotros creemos que está bien o no. Mercurio sí es más fácil comprenderlo porque con Mercurio nos levantamos. Con Mercurio es el primer movimiento que hacemos. Mercurio es la primera palabra o el primer mensaje que le decimos a alguien o que le enviamos a una persona, los primeros buenos días. Es típico de Mercurio. Entonces, en esta posición que tiene ahora, le da mucha más vida a los signos de elemento aire, como lo son Géminis, como lo son Libra y Acuario. Sí podemos decir que en esta nueva estación o en este equinoccio de otoño va a estar mucho más exaltado este elemento aire por justamente lo que está haciendo Mercurio en esa posición tan estratégica. Libra es un signo que se caracteriza de manera muy social. Si hoy, ¿qué estamos hoy? 18 de septiembre, Mercurio ingresa a Libra de manera oficial, pues sí vamos a tener mucha más la oportunidad también de resolver situaciones y, ¿por qué no decirlo? Estar conociendo nuevas personas. Cuando Mercurio se ocupa en Libra, es también como el chance que nos da la vida de relacionarnos de una manera diferente. Esto trae mucha energía positiva por los planetas que mencioné anteriormente como Urano, Plutón, y nos pone como una energía de ambiente muy solucionativa también. Mercurio en Libra nos va a traer más análisis, igualdad. Mercurio en Libra no le gusta como llevar la contraria. Lo que menos quiere Mercurio en Libra es generar un punto de diferencia que logre interrumpir la dinámica de tranquilidad.
Por eso Libra es un signo muy tranquilo, Libra es un signo muy quiet, es un signo que le gusta más bien estar como de espectador, por así decirlo, y no generar como mucha combustión a algún tema en particular. Entonces, la entrada de Mercurio sí se vuelve un poquito desafiante porque de por sí Mercurio es el planeta de las opciones. Digamos que Mercurio es el que lo compro o no lo compro. ¿Será que el rojo o el verde, el negro o el blanco? ¿Cómo es esta manera de asociarme con las opciones o con A y B, con las multiplicidades que puede ofrecer la vida? Y Libra de por sí todo el tiempo está buscando un punto medio. Libra todo el tiempo está consiguiendo cuál es el fiel de la balanza para generar ese igual, igual o ganador, ganador, pero pues es como el reto de la vida. Puede llegar a generar cierta discordia Mercurio ahora transitando en Libra, sobre todo en temas de diferencias o sobre todo en situaciones como de tomar decisiones concretas, de tomar decisiones puntuales. Entonces ahí Mercurio puede llegar a generar como cierta intranquilidad porque Mercurio en Libra no es la mejor posición para tomar decisiones o para estar seguro de que debo tomar una decisión. Es donde menos Mercurio puede llegar a sentirse seguro de X o de Y. Por el contrario, suele este tránsito astrológico de Mercurio en Libra generar mucho desasosiego y como, ¿cuál será la mejor? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Será que lo hago o no lo hago? ¿Viajo? ¿No viajo? ¿Le digo que sí? ¿Le digo que no? ¿Me doy otra oportunidad o no me la doy? Por ejemplo, típico en temas de pareja. Mercurio en Libra se vuelve muy dudoso. Esa es una de las polaridades no tan agradables de este tránsito que vamos a tener a partir de hoy, jueves 18 de septiembre, y esto va a durar más o menos 4 o 5 semanas, 3 semanitas después de que termine, en este caso, Mercurio de salir. Es muy poco tiempo lo que dura Mercurio en Libra. Que es quizás lo que más llama, lo que más hincapié hace. Esta mañana estaba mirando los puntos matemáticos que vamos a tener y las estrategias de cómo se ubica, tanto en la carta natal, en la mía, en la parte de progresión, cómo se va a mover Mercurio, porque Mercurio es muy nuestro, Mercurio es muy del día a día, a Mercurio lo sentimos muy fácil. Prácticamente la vida se desarrolla durante el día, utilizamos demasiado Mercurio, vemos algo, escribimos algo, enviamos un mensaje, estamos pensando en algo y todas estas características hacen que se conecte mucho más con el elemento aire, que es como el que está ahorita en furor o el que está más pegado, por así decirlo. Temas benéficos, muchos. Confusos también demasiados. No es un tránsito que se caracterice, decía al inicio, por ser uno de los mejores, así como que uno diga, wow, Mercurio en Libra, se solucionan muchas cosas. No, más bien pone la dualidad. Libra es un signo que también dice, bueno, ¿qué piensas tú y qué pienso yo y qué piensas los demás? Como que hagamos un meeting y en ese meeting vamos a sopesar fuerzas y energías a ver qué es lo que más podemos comprender. Ahí a veces es mejor no tener tantas opciones. A veces tener muchas opciones se vuelve confuso y a veces tener muchas opciones como que, ay, mejor quisiera que hubiera solamente una y tomar esta parte y no dudar tanto. Yo eso lo he escuchado mucho en los temas de consultas. Javier, ¿por qué dudo tanto? ¿Por qué será que a veces me cuesta trabajo tomar una decisión y como irme por esa decisión definitiva, así gane o pierda lo que sea, pero tener la seguridad de que estoy tomando una decisión en mi vida? Cuesta trabajo. Pues Mercurio en Libra da más. Mercurio en Libra como que nos invita a, hay más opciones, hay más cosas que podemos hacer y se puede volver un poquito tenso desde esa línea. Ahora, hay un tema muy positivo que está pasando o esta entrada y eso fue lo que me llevó a estar aquí con ustedes el día de hoy jueves. Por lo general los jueves no hago live, pero sí quise aprovechar este tiempo para compartir también la carta que vamos a tener de un lado y por otra relacionarme muy bien con la parte específica de lo que es Urano-Plutón. Esta combinación que vamos a mostrar o esta combinación a lo que hace referencia a Mercurio dentro de este plano, pues sí es bien interesante. Esta, digamos que es quizás lo que más me llama la atención de este tránsito y todo lo que nosotros podemos aprovechar en miras de hacer algo positivo, de hacer cambios, de hacer cosas distintas en nuestra vida. Esa es la parte que yo siento que le podemos sacar mucho provecho desde el día de hoy.
Aquí está, por ejemplo, la posición de Mercurio, aquí lo podemos ver a 0 grados en el signo de Libra. Esto ofrece un panorama que además al momento de haber entrado, que esto fue o esto ocurrió esta mañana, este momento, también ofrece un ascendente en Escorpio, ¿sí? Al mismo tiempo, pues es como el que anuncia, observemos que si Mercurio está en esta línea, Mercurio está aquí en Libra, ya pasó o ya tocó, en este caso, el nodo, ya hizo conjunción con el nodo sur y también ya hizo conjunción con el Sol en Virgo, que de eso hicimos un live, o ustedes lo pueden encontrar en el canal de YouTube, la conjunción de lo que fue Sol, Mercurio en el lado de Virgo, que nos ayudó mucho a ser como muy concretos en ciertas áreas o a buscar algo. Eso que se está buscando ahora se comparte y Mercurio es el que trae el anuncio de los nuevos cambios o de la nueva forma de vivir, por lo menos de lo que va a ser el equinoccio a partir del lunes 22 hasta lo que será fin de este año, o sea, 6 meses adelante. Haciéndole el recorrido a Mercurio y tomando los puntos de retrogradación, quizás una de las partes más influenciadas que podemos tener es el aspecto que llega a ser con Urano, el aspecto que llega a ser con Plutón y a su vez Plutón, el aspecto que llega a ser con el mismo Mercurio. Este triángulo que vemos acá, pues es un triángulo que va marcando un protagonismo hacia la energía, en este caso, de fuego, de aire, hacia la energía de aire. Empieza a marcar mucho más la diferencia fluida, claramente, en energía aire. Si esta energía de aire que tenemos nosotros acá la aprovechamos en nuestra carta, pues ese es como el momento de generar un nuevo mensaje o de generar un punto rebote hacia los próximos 6 meses. Este triángulo todos lo tenemos en nuestra carta, es decir, que Mercurio, que está en este lado, Urano, que lo tenemos de esta otra punta, y Plutón, que está en este lugar, en esta otra punta, observamos que están estratégicamente ubicados, formando un aspecto demasiado fluido. Esto no lo hemos tenido, no hemos tenido estos momentos. Mercurio entra en Libra, sí, eso no es la primera vez que Mercurio entra en Libra, esto pasa cada, mal contados, cada año, algo así, menos incluso. Pero la configuración energética que está teniendo de presente o que coloca hacia Urano y a Plutón, esa es la parte que es nueva en este 2025. Porque el año pasado, la última vez que entró, o cuando Urano, Mercurio estaba entrando en Libra, en este caso no teníamos esta posición o estos planetas también ubicados allí. Todavía hacía falta tal alineación. O sea que esta semana que tenemos es muy normal que se den a conocer muchas noticias. Esta configuración energética también pone en evidencia mucha palabra, mucho mensaje, mucha información al descubierto, sobre todo Plutón. Recuerden que cuando Plutón está en un signo tan humano como lo es Acuario y tiene estas configuraciones energéticas entre Urano y Mercurio, es la excusa perfecta que encuentra el universo para manifestar una gran noticia, por lo menos a nivel colectivo, que cambie la dinámica mercurial. Y aquí el tema de la dinámica mercurial no es solamente nuestra forma de pensar, sino también la forma del comercio. Mercurio es el gran comerciante por excelencia. Entonces, todo lo que toque a Mercurio también está diciendo de cuál es la manera en la que nosotros vamos a mercuriar. Dícese de mercuriar, si cabe aclarar esta palabra, pero me gusta porque se relaciona con la parte comercial o con la parte de vender, con la parte económica. Si bien Mercurio no es directamente un planeta que tenga que ver con el dinero, sí es un planeta que se relaciona mucho en la forma, en la manera en la que nosotros logramos sostener una economía. Ahora, con estos puntos de partida entre Urano y Plutón, que también están muy de la mano con monedas o con extranjeros o con los valores plutónicos a nivel colectivo, yo creo que este triángulo que tenemos de aire a partir de hoy son 2 semanas que puede cambiar y empieza a mover, tipo círculo que estamos haciendo allí, empieza a mover toda la energía de información que se puede obtener en el transcurso del comercio y de cómo se va a llevar de ahora en adelante o cómo se van a hacer estos puntos de interés, sobre todo muy sociales o sobre todo con un tinte mucho más marcado de mercado libre o todo lo que tenga que ver con los mercados a través de las redes, todo lo cibernético, todos los valores, incluso comercios que se puedan mover a través de esto.
Esta configuración energética no es una configuración negativa, pero sí es muy veloz. Aquí se vinculan dos planetas muy drásticos, como lo es Urano y Plutón, versus el más pequeñito y el más cercano al Sol. A mí me gusta mucho este tema porque Mercurio, les decía, ya tuvo una conjunción con el Sol y justo este fin de semana, para empezar el lunes 22, la próxima semana, pues vamos a tener el tema de eclipse y al mismo tiempo equinoccio de otoño. Mercurio trae una noticia que es la que está colocando en evidencia ahora en Libra, y trae una noticia para generar esa nueva información o esa nueva manera en la que nosotros también podemos mensajear, o esa manera en la que nosotros nos podemos comunicar a través del otro. ¿Por qué no decirlo? A través de un sistema de redes sociales, a través de un sistema típico de correo, o hasta donde la información se puede también transgiversar. Esta posición que tenemos acá tiene un tinte, digamos que hay un tinte de tensión. Sí, hablando de Mercurio en estos dos, pues está bien, los temas mentales, los temas de desarrollo, los temas urbanos, los temas de tener de pronto una visión distinta, de estar pensando y mirando de una manera diferente y tratar de comprender distinto la vida. Sí, Urano va a ofrecer ese ambiente con Urano y Plutón, y soluciones que puedan salir muy inesperadas también. Son noticias que ocurren en nuestra vida y que lo vamos a estar viviendo cada uno, más o menos independientemente de donde cada uno tengamos nuestra carta. Digamos que ahí va a influenciar mucho. Hay una tensión que tenemos en el ambiente que se relaciona en el hoy, y esta es la parte más, la voy a marcar aquí con un color rojo para poder marcar la tensión de Urano en relación a la fuerte tensión entre Neptuno y Saturno. Uy, esto pincha muchos globos. Esta es la parte donde más globos se pinchan, porque Mercurio logra inflarse mucho y con Neptuno logramos también aterrizar ciertas ideas o cosas que podamos tener. Entonces, esta configuración astrológica que nos ofrece o con la que nos levantamos hoy 18, jueves 18 de septiembre, sí puede llegar a conectar bastante con la influencia de ilusión, hasta donde la ilusión o hasta donde mi Mercurio ha logrado ser tocado por Neptuno. Este ángulo está muy heavy desde el punto de vista que marca también un yo, marca también un punto de mi vida de qué es real y de qué es irreal, o sea, qué puedo llegar a realizar y qué no. Por eso la palabra que encuentro es los globos que se pinchan, ¿no? Cuando tenemos un globo y creemos que ese globo, pues a lo mejor de niños, ¿no? Como en algunas tiras cómicas o en algunas series animadas, creemos que ese globo que tengo inflado con mi mano derecha, pues me va a llevar al cielo. Entonces como que el globo me lleva, los globos me alzan y me llevan hasta el cielo, ¿no? Algo así es lo que pasa, es como tener esa idea típico de Mercurio, y ahora con Saturno y Neptuno se pincha esa idea, se pincha y se desdibuja lo que yo venía acelerando, lo que yo venía pensando, y al mismo tiempo, si se me pincha el globo, pues debo tomar una decisión. Y qué complicado que es tomar una decisión con Mercurio en Libra, más cuando está incitado, en este caso, por Urano, y cuando está excitado también por Plutón, que exige inmediatez. Eh, Cada uno de nosotros vamos a vivir esa tensión. Unos en pareja, esto no necesariamente tiene que ser en pareja, otros lo podemos estar viviendo a nivel laboral, a nivel de desplazamientos, a nivel de viajes, a nivel de creencias. ¿Cuál es el globo que se está pinchando en este momento en tu vida? Digamos que aquí sí la pregunta más puntual es esa. ¿Cuál es el globo que se está pinchando con ese Mercurio? El elemento aire siempre nos va a conectar mucho con la mente y con las decisiones que nosotros tomamos, y también cómo pensamos e idealizamos hacia el otro. Eso es típico cuando esto se da, por ejemplo, con este Mercurio, hasta dónde estoy idealizando un modelo de vida que a veces no necesariamente tiene que ser coherente con que idealizo a otra persona, sino que idealizo un modelo de vida hacia mí, creyendo que de esa forma voy a poder ser feliz, o creyendo que de esa manera pues voy a poderlo tener, ¿no? Esto también es la idealización entre Mercurio en un aspecto tenso con Saturno y Neptuno, que ofrece un ambiente de ¡puf! Me caigo. Como que otra expresión que se utiliza para esta posición astrológica que se va a dar esta semana a partir de hoy es la famosa frase de siga soñando. ¿Alguna vez les han dicho eso a ustedes? La mamá, el papá, algún cercano, algún jefe, algún superior, algún amigo.
Eso, siga soñando y verá. Siga pensando, siga creyendo que de esa manera es. Yo creo que a todos nos han dicho eso y también nosotros se los hemos dicho a alguien. Esta dinámica ha ocurrido. No creo que haya sido la única persona que me hayan dicho eso. A mí me lo dijeron muchas veces. Eso, siga soñando, siga creyendo que por ahí es. Siga soñando, siga imaginándose cosas, siga ahí echando globos, siga ahí mirando para el techo. Esa es otra expresión, ¿no? Siga mirando para el techo, siga creyendo que así es. Siga viéndolo así, ¿no? Como en ese punto. Ese tema máximo de decir de sigue soñando. Yo creo que, a ver, aprovecho para leerlos y saludarlos aquí en Instagram. Un abrazo para Iona, para Ionela, para Doras, para Amelia, a Marisol, feliz cumpleaños, Princesa Leona de Dios, un abrazo. Está por aquí Margarita. Y la pregunta es, ¿sí les ha pasado? ¿Se han conectado con eso o no? ¿Sí les han dicho o ustedes han dicho alguna vez esa palabra? ¿Sí la han conectado de siga soñando? Está por aquí, se ríe Janet. O en tu mente, esa estará. Siga haciendo castillos en el aire. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más ustedes conocen en relación a esto? Ese es el tema de hoy. Mercurio en Libra, que cuesta tanto tomar una decisión con este planeta que es muy veloz. Dice por acá, puedo subir. Yo sí lo he dicho, dice Aries. Sí, lo hemos dicho y nos lo han dicho a nosotros también. Siga soñando. Está por acá Sandra, está Rosy, está Kika, está Mari, Sandra por acá, Paola. Maestro, este movimiento puede ser bueno hallado en la próxima entrada de Marte en Escorpio. Bueno, por una línea sí, lo que pasa es que ahora estamos en el punto más tenso, digamos que cuando Mercurio se encuentra a los primeros grados de Libra, en esa fuerte tensión con Neptuno y Saturno, lo que venía mencionando. Mira lo que dice Angie aquí en TikTok. Pensando en pajaritos, volando en retroceso, pensando en pajaritos en el aire, exactamente. ¿Qué tal esta energía para los Acuario? Me gusta porque Acuario, Géminis y Libra les conviene mucho. Digamos que esto es aterrizar cosas. Géminis, Libra y Acuario. El hecho de que hoy, de manera oficial, Mercurio ingrese a Libra, genera y termina de activar, era como la pieza clave que faltaba, era como la cereza que le faltaba al postre para empezar en una dinámica como la que marqué ahí, esa figurita de avance, de evolución en el sentido aire, que son los pensamientos, la comunicación, la forma de ideas, la capacidad que tengo yo de interpretar y al mismo tiempo de desarrollarme en un plano cognitivo con los demás. Entonces, Mercurio en esta línea, así se va a sentir mucho. Y, por ejemplo, ascendentes en Géminis, soles en Géminis, lunas en Géminis o Libra y Acuario son los más beneficiados, por así decirlo. Son los más beneficiados con este movimiento astrológico. Y Mercurio va a ser en estas 2 semanas posiblemente, porque tiene mucha velocidad, está muy empujado por Urano, demasiado patrocinado por Plutón. Y esto de empujado y patrocinado, quiero decir que posiblemente hallen soluciones, logren concretar temas, negocios, papeles, documentos, situaciones importantes que estaban a la espera o estaban trancados o frenados. Mercurio en Libra, así de aspectado, hace que se pase rápido. Las citas, por ejemplo, no sé si alguna vez les ha pasado que tú dices, no, esa cita la tengo para dentro de 3 meses, eso todavía se demora, eso está muy lento, eso está lento todavía. Puede hacer que Urano y Plutón haga que eso se mueva, que por descarte haya una cita abierta, que se dé una situación más oportuna, sobre todo en personas que tengan algo importante entre Géminis, Libra y Acuario. Recordando siempre que el tema globo es lo principal, hasta donde estoy idealizando, porque también este trígono da mucho para montarme dentro de algo irreal. El trígono es muy benéfico y lo conocemos a través de la astrología como un aspecto astrológico supremamente positivo, pero tratándose de Urano y Plutón y Neptuno y Saturno, que de una u otra forma apuntan hacia que no todo lo que brilla es oro, pues también da la idea o la sensación de desilusión. Esa es la palabra correcta que podemos utilizar con este tránsito, hasta donde me desilusiono de alguien, hasta donde me logro desilusionar del otro y como que me libro de ese sueño. Que a mí me encanta relacionar este tema de la desilusión o me desilusionaste.
Recordemos que el efecto de desilusión que puede llegar a tener Mercurio en la posición de Libra, en una posición tensa con Plutón o con Saturno y Neptuno, que es lo que tenemos aquí en la carta que muestro, esta es la carta de hoy, aquí me están preguntando que si es la de hoy. Sí, esta es la carta de hoy, 18 de septiembre, jueves 18 de septiembre, porque hoy es el día oficial donde Mercurio entra en Libra. ¿Qué pasa desde el punto de vista psicológico? ¿Cómo se toman estas famosas desilusiones? Es que me desilusionaste. La astrología evolutiva, ¿sí? No la convencional, sino la evolutiva, que tiene un mensaje psicológico muy junguiano también, nos enseña que realmente no es el efecto de que alguien tenga tal capacidad de desilusionarme. No, esa es la creencia que nosotros tenemos. Recuerden que el tema de hoy es Mercurio en Libra. Como está auspiciado, entonces da la sensación de que la otra persona me desilusiona. Pero, ¿cómo se estudia la desilusión a nivel junguiano, a nivel psicológico, astrológico? Pues es coherente o es sincrónico con la capacidad neptuniana que yo eleve mis expectativas acerca del otro. Eso sí. Entonces, tanto como yo eleve las expectativas de alguien o de algo, de un trabajo, de una situación, de un trámite, de un país, de una persona, de una pareja, tanto como yo me permita viajar a través de mi energía neptuniana, pues eso es energía a la final. Todo ese mal viaje que yo pueda hacer o todas esas imágenes superpuestas que yo pueda hacer acerca del otro, eso es muy mío. Muchas veces ni siquiera la otra persona sabe en qué película estamos nosotros, ¿no? Y ahí es donde evidentemente se pincha el globo, se esfuma, se caen las piezas, se caen los castillos en el aire, aterrizamos de aquel Mercurio que aterriza o que Saturno lo aterriza y digo, ¿cómo me desilusionaste? Pero si vamos al fondo, ¿cómo hace una persona para desilusionar a otra? ¿Cómo un ser humano podría tener la capacidad de desilusionar al otro? Esa es la pregunta 10. Esa es la pregunta que nos hace la astrología evolutiva. No existe tal cosa. La percepción o la interpretación de ello sí está, ¿sí? Esa parte sí está. Como un ser humano que ni siquiera se conoce a sí mismo, que está en proceso de conocerse, puede llegar a desilusionarme. Más bien, la desilusión comienza desde la propia creencia que yo hice acerca del otro, neptunizándome con imágenes o con películas o con videos muy dentro de mí acerca del otro, y cuando ya aterrizo y veo a la otra persona tal cual, pues genera un punto de desilusión. La desilusión desde el punto de vista psicológico tiene una segregación emocional, es decir, se conecta con una parte química de nuestra esencia, de nuestro celo, de nuestra amígdala. Entonces la desilusión está muy segregada por nosotros. Muchas veces ni siquiera nosotros tenemos el propósito de desilusionar al otro, ni siquiera ese es nuestro propósito. No obstante, el otro puede llegar a desilusionarse de mí. ¿Cómo es que el otro se puede llegar a desilusionar de mí si yo no he movido un solo dedo o un solo pensamiento para que la otra persona lo haga? Es decir, que es muy intelectual, es muy intuitivo, es muy nuestro, es muy desde donde estoy viendo al otro, desde donde veo yo al otro, y eso es una semejanza desde cómo me veo a mí mismo. Esa es una capacidad interpretativa que nos ofrece Neptuno en esta oposición a Mercurio-Saturno de cómo estoy observando al otro en la dinámica de comprensión. Puede llegar a ser un poco confuso porque socialmente pues esto ocurre, ¿no? Por eso es muy normal que las personas digan, no, imagínate que me desilusionó mi pareja, me desilusionó mi hijo, me desilusionó mi mamá. Yo estaba tan ilusionada pensando que era tal cosa y que iba a hacer esto y que como yo hice esto, entonces él iba a hacer esto en recompensa de que yo hice aquello. Y todas esas cuentas y todas esas, digamos, ideas o todos esos pensamientos, pues finalmente ocurren dentro del nativo que está orquestando este tema. Para no desilusionarse no hay que esperar nada de nadie, menos de la pareja. Lo decías vos, Javier, dice Karina. Exactamente. Me encanta, Karina. Gracias por recordarlo. He ahí de por qué ahora con Mercurio en Libra, que Libra tiene mucho que ver con el otro, sobre todo el otro que tengo cerca a mí, y pues lo más cerca, casi siempre que tenemos a nuestro lado de una manera íntima,
o con la persona que nosotros intimamos o tenemos un contacto mercurial a través del labio y de la lengua, es decir, a través de los besos, la caricia, la sustancia, que a la final viene a ser la pareja. Ese es el punto principal que nos viene también a mostrar Mercurio en Libra. Hasta dónde yo estoy idealizando un estilo de pareja, porque muchas veces no es que idealicemos a la pareja, sino que idealizamos el modelo de pareja, es decir, vamos generando una creencia de lo que para mí es una pareja o debería ser una pareja. Y muchas veces el de al frente ni se entera, o sea, no está ni enterado, no sabe ni siquiera cuáles las expectativas que tengo yo acerca de pareja. Entonces, esta línea es lo que nos viene a mostrar Mercurio, ¿no? Idealizando al otro, dicen por acá. Ionela, creo que sí, amor propio, nadie te puede desilusionar. Exactamente. Yo puedo creer, claro, es una falsa creencia, yo puedo creer que el otro me desilusiona. O sea, calculen esto, miremos la velocidad de este tema. Neptuno, Saturno en oposición a Mercurio en el signo de la pareja. Mucha relación de pareja. ¿Cuál es el caso? No, mi pareja me desilusionó. ¿Por qué te desilusionó tu pareja? No, terrible. Imagínate que mi pareja se metió con otra persona y eso te desilusiona. O sea, ¿tú no sabías que las parejas suelen hacer eso? ¿O que las parejas es muy normal que la pareja pueda llegar a hacerlo y es completamente libre de hacerlo? O sea, ¿no sabías eso? No, sí, pero es que no, porque él me prometió, él me dijo y llevamos 30 años y llevamos 20 años y ¿dónde tienes los 20 años? ¿Dónde tienes los 30 años? O sea, ¿cómo haces para empacar 30 años? ¿Cómo haces para, yo le he dado mi tiempo y le di mi juventud y le di esto y le di el otro y le di aquello y le di todos estos temas de que dimos a la pareja? Entonces, estas cuentas es lo que nos viene a referenciar Mercurio. ¿Hasta dónde en Libra tengo yo la capacidad de idealizar las relaciones que tengo con el otro? ¿Hasta dónde puedo llegar a hacer esa conversión? ¿Hasta dónde hacemos? Por eso Mercurio es el signo del comercio, es el signo que pesa y en Libra empieza a pesar. ¿Y qué es lo que pesa Mercurio en Libra en relación a Saturno y Neptuno? ¿Hasta dónde estoy pesando o viendo o relacionando al otro en un sentido comercial? ¿Sí? ¿Esto a qué se refiere en un sentido comercial? Que a veces damos por hecho de que la otra persona, como es mi pareja, entonces no tiene derecho, por ejemplo, a ver a nadie más. Eso es algo que tiene, o eso es algo que puede llegar a generar mucho ruido, ¿sí? Incluso yo he tenido casos donde me dice, Javier, es que me incomoda que mi pareja cuando esté conmigo mire otras personas. Ya, ¿por qué te incomoda eso? No, pues me incomoda porque para mí eso es una falta de respeto, para mí me está traicionando, para mí está haciendo tal cosa. Eso es Mercurio. ¿Cómo yo negocio en Libra mis relaciones? ¿Desde dónde las peso? ¿Cómo estoy pesando al otro? Y realmente hasta dónde estoy exigiendo o pidiendo al otro indirectamente de que me respete. Por ejemplo, deberías respetarme. Si estás conmigo, no mirar a otras personas. Cosas como esas. Todo esa es la oportunidad que nos da Mercurio de. A ver, leo por acá sus comentarios. Dice por acá. A ver, la expectativa por el otro de una de las bases de sufrimiento por las personas solo dan de lo que tienen, exacto, dice por acá Karina. Ah, bueno, este ya lo hemos leído. Dice María, muy buen día, por aquí Acuario grado uno. Gracias por tu análisis. Podría interpretarse como finalmente comenzar a concretar sueños gestados hacia tiempo, que hacía tiempo que implique un final de etapa. También, María, sí. Esto también da mucho de carga y da mucho de positivo para poderse concretar y llevar a cabo justamente lo que tú mencionas en una relación positiva o en algo que estaba pendiente. Claramente este aspecto toca mucho el sentido de pareja. Sí, esto sí, no. Es un tema que toca mucho, toca mucho. Personas por compartir, qué buena onda conversar así. Un abrazo para ti, Antonella. Antonella está por ahí. Al, ¿qué tal esta energía para Virgo? Bueno, pues es que no solamente la energía de Virgo, Virgo es un signo que está en mucha transformación por el tema de que ya Mercurio pasó por ahí, ya Mercurio hizo un trabajo muy benéfico, digamos que este triángulo beneficia muchísimo a las personas de Virgo que están depurando, están haciendo cierres, análisis introspectivos, distinto, diferente,
Digamos que Virgo sí es uno de los signos que está más movidos. Entonces, esta entrada de Mercurio hoy a Libra, pues una más, una menos, como que Virgo ya viene en mil cosas últimamente. Todo le ha pasado a Virgo. Muchos movimientos también, que está bien, ¿no? Es como el momento de empezar a gestionarlo por ahí. Entonces, esta posición es favorable para. Dice por aquí Maximino Reyes, wow, tremenda triangulación. Es correcto, Urano, Plutón y Mercurio. Estos son piezas bastante explosivas, mucha energía de aire, mucha energía de comunicación. Bueno, esto también intensifica el robo, ¿no? Porque recordemos que Mercurio, en oposición a Saturno y Neptuno, ahora que lo dice eh, Maximino, Maximino Reyes, esta que tú mencionas, Maximino también está muy relacionada hacia el engaño, hacia el hurto, es decir, a través de la parte digital. Entonces yo creo que es un excelente momento también para guardar información, cambiar contraseñas, típico de Mercurio en los primeros grados de Libra, que llega a ser muy dual o muy compasivo, Saturno, Neptuno, que de una manera neptuniza o cancela o cierra. Este ambiente también da para que haya mucha energía o mucha fluidez, por ejemplo, para hackers. Hay que hablar de todo, o sea, esto no es solamente este aspecto astrológico no es solamente una cara de la moneda, tiene dos. Entonces, una de las otras líneas que puede estar manifestando en este caso también es la capacidad de robar información. Entonces, ahora más que nunca hay que estar atentos con eso, ¿no? Estas posiciones también generan mucho ambiente no es nuevo porque esto ya sabemos que pasan, las formas nuevas o digitales o las maneras cibernéticas de poder generar un hurto, un faltante, pues esto también está expuesto a. Observemos cómo a nivel psicológico es qué es lo que se roba Mercurio, es decir, cuál es el globo que se me pincha y cuál es la desilusión que tengo, que no necesariamente, repito, tiene que ser pareja, puede ser una desilusión de mí mismo, puede ser una desilusión de sentir también que no he avanzado, que no he hecho nada, porque recuerden que una de las funciones que tiene Saturno es frenar y es dar por final completo en esa posición con Neptuno, en ese grado tan crítico, al tocar a ese Mercurio tan excitado por Urano-Plutón, puede llegar a influenciar mucho en nosotros también, en una línea de pensar típico de Mercurio, o sentir que no he logrado las metas, que no he logrado la exigencia que me pide Saturno y que todavía falta muchísimo más, y eso desilusiona, ¿sí? Eso me genera un aspecto en la amígdala de desilusión y de depresión quizás un poco, de decir cuándo lo lograré o cuándo podrá estar. Entonces tiene tanto de alto como de ancho. Si lo miramos, tiene unas partes demasiado fluidas, demasiado potentes, el aspecto de Mercurio en relación a Urano y Plutón, demasiado que ofrece para poder avanzar y construir nuevas ideas y pensamientos y mejora, demasiadas conclusiones que puedo llegar a aterrizar también con Mercurio en Libra a través del otro y negociaciones que puedo llegar a tener también, porque a la final aquí se mueve todo el eje social, es decir, el eje del otro, de los demás, de los grupos, de las masas, del colectivo, de la parte humana, que es muy típica de Urano, en relación a Plutón, que puede llegar a mostrar y a que una noticia tenga que ver en cierto grado de gobernabilidad en una manera social, grande, masiva es la palabra. No, tratándose de Plutón y de Urano, pues siempre lo vamos a interpretar con algo masivo y calculen ustedes que haya una nueva ley o que haya una nueva norma típico de lo que está haciendo Saturno y Neptuno, que pinche el globo de muchas personas y en un general o una escala masiva, pues resulta que ya no se puede hacer esto o ya no se puede hacer lo otro, o se dé a conocer que la nueva forma de manejar X o Y situación que a nivel colectivo puede llegar a generar un impacto para cada uno de nosotros en distintas áreas, bien sea de manera comercial, ¿ya? De manera muy comercial o de manera muy legal también. Esto es típico cuando está ahí con Saturno, digamos, si analizamos la astrología del pasado, analizamos lo que ya hemos vivido y las situaciones que hemos tenido cuando Mercurio se opone en ese grado con Saturno y Neptuno, también llega a generar esto. Esta Lidia, ¿no? Nodo real ahí, imagínate, Leonor, también.
Laura de Argentina, un abrazo. Hola Javier, está por aquí Adriana también. Yo soy Escorpio, ¿qué me recomienda? ¿Qué consejo nos puedes dar para callar este autosaboteo mental? La mejor forma de conciliar este saboteo mental o tanta energía que pueda haber de Mercurio en distintas áreas, definitivamente es comprender que todo lo que está ocurriendo ahora en el ambiente o todo lo que hay en el ambiente, por lo menos en este mes de septiembre, y septiembre, venga, lo miramos, junio, julio, agosto también, bueno, septiembre, octubre y septiembre, octubre, más que todo septiembre, octubre, los 15 días de septiembre que quedan y todo el mes de octubre, mucha noticia, mucho caos, mucho tema, mucha información legal, mucha información que influye, wow, y entonces la noticia del momento, y qué pasa con esto, y qué pasa con lo otro. Y son meses como para dejar que fluya, ¿no? Que se mueva tanta energía de aire. También cabe resaltar que como estamos teniendo tantos cambios al mismo tiempo, no solamente la entrada de Mercurio en Libra, sino que también el lunes tenemos la entrada de Marte en Escorpio y adicional vamos a tener la entrada de Venus en Virgo. Entonces son tres planetas que se están moviendo simultáneo, Venus en Virgo, Mercurio en Libra y Marte en Escorpio. ¿Qué tienen en común? Que van en fila. Y adicional a este evento de fila, porque son tres movimientos al tiempo, también está ocurriendo el cambio que le damos equinoccio de otoño y eclipse, como por si fuera poco. Y de ñapa, pues tenemos también lo que está haciendo Saturno ahí. Aunado todo lo anterior, aunado, ¿qué pasa? Aunado todo lo anterior, pues son meses de darse un tiempo de esperar y no tomar las cosas como se están presentando. Ejemplo, que algo en mi vida se presentó mañana, wow, terrible, y entonces ¿cómo lo soluciono? No lo vas a solucionar. O sea, no lo vas a solucionar en 15 días, no lo vas a solucionar en un mes. Es cuestión de esperar, de darle un tiempo hasta que termine este licuado, le llamo yo. Este es el gran licuado. Estamos en un momento donde la licuadora está prendida. Imaginemos este ejemplo, ¿no? La licuadora prendida, todos los ingredientes mezclándose, ¿no? Venus en Virgo y todo lo que ya nombramos está licuándose y yo quiero ya, o sea, yo quiero ya tomármelo, no falta que termine el proceso de licuado. Claramente va a haber un matiz que no se va a dar en este mes de septiembre ni en el mes de octubre, sino esto va a venir a aterrizar más o menos para noviembre, diciembre. Entonces, para esta pregunta que tú decías, el mejor consejo que podemos tener es no dar por sentado y no quererlo solucionar ahora mismo. Si alguna situación de documentos, alguna situación legal, alguna situación con una persona, con la pareja, con un hermano, con la familia, laboral, que pareciera drástica y terrible y compleja, esperar. Sí, decir, acudir a esta licuadora, sí, como que bueno, estamos licuando algo y esperemos que termine el licuado a ver qué queda. Sí, después vamos a colar y después de colar, pues tiene su proceso y ahí sí podemos probarlo. Entonces, aunque hay energías, ustedes se han dado cuenta de lo que hemos hablado, hay energías muy, muy, muy favorables. También es cierto que hay energías muy directas y muy en contra. Entonces, la mejor manera que nosotros desde el punto de vista astrológico podemos interpretar esto es un licuado. Y cuando hay un licuado astrológico, pues es el momento de muchos cambios al mismo tiempo, que permiten la fluidez de unas cosas y el freno de otras. Y muy posiblemente donde nosotros creemos que van a fluir porque ya es el tiempo y porque ya me dijeron y porque es que tengo la fecha para el 20, es que ya me dijeron que es el 20 de septiembre, me dijeron que es el 28, que eso ya me sale, que ya no sé qué, pues en este licuado resulta que XYZ se cayó, se pasó, le dio, no sé qué, y pues ya no va a poder ser. Entonces espéranos un mes más, ¿no? Y viene el drama egoico. Pero cómo, pero terrible, pero si habíamos quedado, pero si tú me dijiste, pero yo te dije, pero yo ya moví, porque como tú me dijiste tal cosa, entonces yo moví a ABC y entonces ahora me veo, me hubieras dicho y venimos con estos típicos enfrentamientos entre Urano y Saturno. Si tú me hubieras dicho, pues yo no hubiera movido y entonces estas líneas de...
Eso es esto que estamos acá. Ahí estoy traduciendo de una manera coloquial, más comprensible, más así, que podamos entender sin ponerme muy técnico, aunque ya dijimos unos puntos bastante técnicos de cómo se va a dar. O sea que hay bastante, ¿no? ¿Cómo les parece a ustedes? Ahora sí aprovecho para leerlos porque, para leer sus mensajes. Yo soy Virgo, dice por acá Antonella, ascendente, Piscis, Acuario, Géminis, calcula. Somos, dice por acá, soy de Uruguay, yo soy Virgo. No, pues Virgo, imagínate, ahí tienes el equinoccio, ahí tienes el eclipse, ahí tienen de todo. Virgo ahorita está en mil cosas. Virgo tiene la agenda súper llena en este momento. Manuela de la Pava dice por acá, Javi, a ver, mi sol y luna están en Leo y mi ascendente en Libra. Bueno, si eres ascendente en Libra, sí, mira, ascendente en Libra. O sea que estos meses aún sigue ese revoltijo hasta que pase esta locura energética. Es normal que estemos en un... Exacto, esa palabra me gusta, gracias. Sí, ve, por eso me gusta leerlos a ustedes, porque no crean, yo aquí estoy en la narrativa de expresar un mensaje y de dar a conocer un mensaje, pero tampoco es que sea el dueño de la verdad y yo me la sepa todas acá. No, al momento también de leerlos a ustedes, también puedo conectar con una información distinta y ustedes también tienen sus propios análisis, los cuales son de mucho valor, que al momento de leer y de generar esto sacamos cosas y conclusiones entre todos. Esto es astrología viva, eso tampoco es que sea yo aquí Moisés con las 10 tablas diciendo, ay, esto es así. No, pero mira que está diciendo, de la pava está tocando un punto interesante. Mira, me gustó. Es normal que podamos sentir o que pues, estemos sintiendo frustrante esa palabra. Esto es frustrante porque es poder, pero no es el tiempo. O tengo esto, pero falta lo otro. Pues ya me llegó esto, pero falta la firma. Ya tengo aquí, pero que falta que venga. Que ya se va a dar, pero es que se enfermó. Y es como tener y no tener, como avanzar y sentir las ganas de avanzar, típico lo que decíamos en el programa de ayer con Marte en Escorpio, quererlo hacer ya, pero al mismo tiempo Mercurio teniendo la idea de que esto lo vengo planeando hace tiempos, pero Saturno de un lado frena desde el lugar que yo menos imaginé y entonces se me pincha el globo que yo creí que era aquí y resulta que ahora ya no es por ahí, ya no sé por dónde. Entonces no es que sea caos, sino que es esa frustración de si hay cómo moverme, pero hay como mucho caos suelto. Es como estar haciendo este proceso de ir quitando la paja, ¿no? Ir quitando como la paja del trigo, ir como separando, haciendo ese deshoje, o también como se diría, por ejemplo, en España, esta parte donde se retira, esta parte donde se va retirando la uva del chamizo y se va separando la uva de todos los desechos, esta parte de ir separando, ¿no? De quitar el estrujado, de ir separando la paja del trigo, una cosa así. Entonces sí es mucha actividad, pero al mismo tiempo mucho, que eso a la final, si lo leemos de una línea, pues genera mucha frustración, el punto es frustrante. Por eso el mejor antídoto para esta semana que viene, a partir de hoy con ese Mercurio y demás, es estar atento que lo que se presente ahora no es el resultado final. O sea, no es el final. ¿Sí? Independientemente que sea el sábado, el domingo, la otra semana, calm down, inhala, exhala, ¿sí? Participa de las membresías los lunes para que el ego pueda inhalar, exhalar, tranquilizarse y esto no es el resultado final, esto no define mi vida, esto no se va a quedar así, esto se va a mover. Entonces como que no tomarlo como que, wow, es esto y ya, no, se acabó. ¿Sí? En todas las áreas, ¿no? Porque aquí lo estamos leyendo o dándole una interpretación muy como si es algo difícil, pero también puede ser del otro lado. ¡Ay, no! ¡Wow! Apareció esto, la super solución. ¡No! ¡Qué maravilla! Y entonces me excito y digo, no, esto está genial. Y me pinchan el globo en 3, 4 días. O sea, esto es en ambas. Entonces aquí es como aprender, ¿sabes? Aprender a navegar entre líneas en este tramo. Dice la pava, mi esposo es Sol Virgo, pues calcula, el eclipse le va a dar en pleno, lo está eclipsando, lo está cambiando, eso sí es bueno. Peinados, saludos desde México, un abrazo para Ale. Es como un tiempo de nacimiento, eclipse, donde el bebé viene a adaptarse a esta vida y para la mamá, nosotros, es un tiempo de proceso hasta que ya después el mes, exacto, como mucho revolcón también, ¿no? Como mucha idea de qué es esto, ¿no?
Claro, cuando nace el bebé no es que sepamos absolutamente todo, vamos aprendiéndolo en la marcha y vamos viéndonos y encontrando el desafío de que sí sabemos unas cosas, pero al mismo tiempo no sabemos muchas. Como que el sentido común nos va diciendo, cuando ese ejemplo que tú das, Pau, nos va diciendo el sentido común, claro, está el bebé y entonces por lógica sabemos que hay que bañarlo y que está la tina y demás, pero al mismo tiempo es ese tema de nunca lo he hecho. Entonces es como ir navegando en esas líneas de que a veces no son tan claras. Eso es, ¿no? La cizaña, quitar la maleza. Exacto, Estela, es ese punto de. Entonces es bonito. Fíjense que la astrología, cuando la estamos tomando desde ahí, tanto aire planetario nos tiene con los climas cambiantes, lluvia, sol. Esa que dice Marisol también es otra. Creo que ahora se supone que estamos entrando en el equinoccio de otoño y demás, pero el verano, por lo menos aquí donde me encuentro yo, aquí en Orlando, el verano fue muy distinto este verano 2025, que ya lo estamos cerrando, a lo que fue el verano del año pasado. Aquí, por ejemplo, en Orlando, el verano del año pasado fue súper caliente. Este verano no se sintió mucho, o sea, casi que pasó desapercibido. Muy verano también, pero esa es la energía que hay. Bueno, entonces aquí ya tenemos lo que va a ser esta entrada de Mercurio de manera oficial en Libra. Creo que hemos dejado un mensaje significativo y dar a conocer los temas, obviamente algunas cosas en otros signos más o menos, pero por ahí está. Pues un abrazo, muchas gracias por su tiempo también. Invitarlos a los que quieran tener consulta o los que quieran mirarlo de manera más específica o a través de sus cartas. Claro que sí, se pueden comunicar. También damos el servicio de consultas o pueden estar también en los cursos, en las membresías, donde hay varios que ya están en YouTube, en TikTok, en Instagram, en distintas membresías. Las pueden también consultar en la escuela para profundizar todos estos temas. Ese es como el aviso parroquial que podemos tener acerca de. Cuídense mucho, disfruten de este jueves maravilloso que nos ofrece como conectar con todo al tiempo y estarlo teniendo acá. Y nos vemos en un próximo vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo acá. Dice, es cuando dicen, el café está caliente y ahí vas y le das un sorbo y te quemas. Algo así, algo así. Entonces el café está caliente. Me gusta ese punto. Un abrazo para todos ustedes. Cuídense mucho. Feliz jueves. Estamos viendo en otro episodio que tengamos.